dicen que fuiste traidor por no pelear el fraude, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En mi caso se peleó en todas las formas que fue posible. Yo no veo que hayan tomado el poder en 2006. La presidencia por la presidencia no te lleva a ningún lado. Sobre los movimientos feministas, ¿qué opinión te merece? Rechazo la violencia en cualquier forma. La traición no se perdona. Pues, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchísimas gracias por recibirme en este lugar tan hermoso, histórico. De verdad que es un honor y un privilegio poder tener este tiempo para compartir con usted. Pues un gusto para estar aquí contigo. Mucho gusto de veras. Muchas gracias. Bueno, he de disculparme de antemano porque debo confesar que de pronto, por más que no quiera, se me sale tutear. No, al contrario, yo creo que debíamos hablarnos todos de tú, porque el usted viene de vuestra merced y pues ya no estamos para hablar de vuestra merced, sino mejor de tú y de yo. Me encantaría que me platiques dónde estamos. Estamos en lo que fue la casa de mis padres y la oficina de mi padre, que hace ya bastantes años la ocupo yo, y mi hijo tiene también una oficina también en esta casa. La casa misma está cerrada desde que falleció mi madre en el 2008, pero mantenemos aquí la oficina. Mantenemos la oficina. Y me supongo que significa muchísimo para ti este lugar. Pues significa mucho la casa. Esta casa la ocupamos la familia desde 1955. Aquí vivió mi madre hasta que falleció y yo aquí viví unos años antes de casarme, en fin. Tiene muchos recuerdos la casa. Pues muchísimas gracias por permitirme también conocerla. Veo aquí muchísimos libros. Esos sí son míos. Todos. Se han ido acumulando aquí. ¿Y lees todos o algunos? Leo mucho. No te podría decir que todos, pero leo mucho. Y justo aquí estoy viendo también detrás tuyo, pues un cuadro muy lindo de tu papá, el general Lázaro Cárdenas. He escuchado de ti que para ti significó muchísimo tu papá. Mucho en todos sentidos. Y mi padre primero, pues el cariño de él y de mi madre, y desde luego para mí ha sido un ejemplo en todos sentidos. Tengo una curiosidad respecto a la educación que recibiste de tus padres. ¿Cómo fue tu formación con ellos? ¿Qué valores te inculcaron? Mira, yo creo que como la de muchos niños jóvenes de mi época, y en este caso pues muy, muy libre, esto es que yo tomara mis decisiones, no hubo imposiciones de ningún tipo, pero siempre muy, muy cerca, muy atento y muy atentos, lo diría yo en plural, a pues compartir con amigos, a estar a la escuela, cómo iban los estudios, repito, sin imposiciones, sin apresuramientos, pero siempre atentos a ver en qué andaban mis gustos, deporte, etcétera, etcétera. O sea, fueron padres muy presentes. Siempre muy presentes. Aún y cuando, estaban desempeñando muchísimas tareas, ¿no? Pues sí, pero siempre la familia estuvo presente en todo momento. ¿Te permitieron ser? Sí. Qué increíble. Sin duda, sí. ¿Y tú a tus hijos les compartiste también estos valores? Así los manejamos Celeste y yo a los 3 hijos. Qué lindo. También qué padre poder permitirle a tus hijos soñar, ¿no? De acuerdo a sus individualidades y los que ellos pues cada quien decidió qué hacer, qué estudiar, cómo estudiar. Qué increíble. Y tu padre muere cuando tú tienes tan solo 36 años. Así, pues ya no tan solo, ya era yo un adulto. Ya ¿sí? tenía 2 hijos. ¿Y cómo fue para ti lidiar con ese momento? Pues muy difícil para mí, para toda la familia. Desde luego, pues era una figura muy presente en todos sentidos, y su falta pues fue un enorme hueco para todos. Me imagino. Se hace un hueco, pero al mismo tiempo pues hay la fortaleza para salir adelante, ¿no? ¿Cómo es hoy un día en tu vida? Mira, yo diría que relativamente tranquilo. Esto es muchos días, una buena parte de la semana trato de ir a nadar un rato en las mañanas. Después me vengo a la oficina, estoy aquí hasta el mediodía. Muchas veces regreso en la tarde, a veces hay algún compromiso de comida al mediodía, a veces no hay. Tranquilo. En la tarde, te repito,
muchas veces regreso y otras me quedo en casa o viendo algunos documentos pendientes, leyendo mucho sobre distintas cuestiones. ¿Hay algo que actualmente estés leyendo? Mira, leo mucho, estoy leyendo una novela sobre la revolución, estoy leyendo al mismo tiempo unos ensayos de Adolfo Gili, que fue un académico, además un amigo muy cercano, politólogo, con quien conviví muchos años, y no faltan que otra cosa caiga por ahí. Cuando preguntan si tienes libros favoritos, pues sí, te diría yo, todos y al fin de cuentas ninguno, porque lee uno mucho y hay muchas cosas interesantes, yo diría, en cada libro que se abre. Entonces no puedo uno decir, este es mi libro de cabecera que leo todos los días o que releo muchas veces. Esto pues no se da, ¿no? No se da en mi caso al menos. Sí, es que luego en muchas ocasiones como que se arrinconan, ¿no? Como tus 5 libros favoritos y pues sí hay muchísima diversidad y de pronto... Pues nada más volteé aquí para cualquier lado. Debo confesar... Y más de alguno estaría entre esos favoritos. Debo confesar que sí, como que me llamó mucho la curiosidad. Decía, ay, pues quiero saber como qué ha leído, pero hay de todo. Encontré hay muchas de cosas, todo. Hay muchas cosas. Ahorita mencionaste brevemente a Celeste, tu esposa, quien falleció relativamente... Hace 2 años, poquito más de 2 años. Duraron muchísimo, su matrimonio duró muchísimo. 58. ¡Wow! Mucho. ¿Alguna receta? Pues no. Ahí sí cada quien. Pero para los matrimonios jóvenes habría algo como la comunicación, entendimiento. Pues afinidades desde luego y cariño más que otra cosa. ¿Y tenían algún tipo de lucha en conjunto? ¿Comulgaban con los mismos ideales? Mucha identidad entre uno y otro. Y siempre escuchándonos y siempre hablándonos. Hoy pensaba en ella cuando venía hacia acá. Decía, ha de haber sido una gran mujer para aparte, me supongo que tiene un peso muy significativo en ti, en tu trayectoria. En mí, en mis hijos. En tus todos. Nietos. Pues en los nietos también, les tocó menos, pero también. ¿Y cómo es ahorita este sentido de la viudez? Mira, pues se entiende si la vida tiene que seguir adelante. El recuerdo está siempre presente, pero la vida tiene que seguir adelante y hay que verlo en sentido positivo, que es todo lo que nos aportó más que otra cosa. Es correcto. Ahorita mencioné a tus nietos. ¿Tienes 2 nietos? Tengo 2 nietos, uno de cada uno de los hijos. Sí, de los hijos el mayor es Lázaro, el que sigue es Cuauhtémoc y después está Camila, que no tiene hijos. Y de los nietos el mayor es Cuauhtémoc, hijo de Cuauhtémoc, y le sigue Lázaro, hijo de Lázaro. Ninguno tuvo mucha imaginación para los nombres y se llevan mes y medio. Ay, muy o poco. sea que han convivido todo el tiempo. ¿Tienen cuánto? ¿23, 24. Pues son los más dos. o menos de mi edad. ¿Y cómo te apodan? ¿Tienes algún apodo? No, uno me dice abuelo, el otro me dice Cuauhtémoc. Te dicen Cuauhtémoc. Uno de ellos, Cuauhtémoc, me dice Cuauhtémoc y el otro me dice abuelo y pues bienvenidos los 2 nombres. Todo bienvenido. Todo bienvenido. Y platican mucho. Pues de vez en cuando sí, no los veo tan seguido como quisiera, pero sí. ¿Y platicas con ellos sobre temas relevantes con la juventud, perspectivas? No, yo creo que cosas más familiares. De repente pues hay cosas más profundas, llamémosle de algún modo, pero normalmente pues lo que sucede en todos los días, lo que nos está pasando en el país, cómo vamos, cómo no vamos, etcétera, etcétera. ¿Les gusta el tema político o no tanto? Sí, en términos generales sí, sobre todo a Lázaro, el otro también, pero más cargado a la cuestión de cultura. Ay, qué bien. Cuando estabas chico, ¿en qué soñabas? Mira, tanto como soñar no me acuerdo. Okay. Tanto como soñar no me acuerdo. Siempre me gustó mucho viajar y siempre pensé en poder viajar mucho. Lo he hecho a lo largo del tiempo, tanto dentro del país como fuera del país. He conocido muchas cosas. Me interesa mucho mantenerme pues conociendo cómo se mueve México, cómo caminan las cosas, cómo cambian
pues paisajes, ciudades y qué nuevas aportaciones tenemos también con el tiempo, ¿no? Si bien en el sentido de la lectura no hay algún libro al que acudas constantemente para releer, ¿hay algún lugar, ya sea en México o en alguna otra parte, al que recurras constantemente? Mira, normalmente a Michoacán, a los lugares familiares, Jiquilpan, que fue la tierra de mi padre, donde mantenemos la casa que fue de la familia y vamos con alguna regularidad. En Michoacán también, en Apatzingán, Michoacán, la Tierra Caliente, pues ahí también hay una propiedad que tuvo mi padre desde 1920 y tantos y hay una explotación ganadera, una pequeña explotación ganadera y vamos con la frecuencia que se puede, a veces no tan frecuente como quisiéramos todos. ¿Y has percibido algunos cambios en la región, en el estado? Bueno, desde que se introdujeron carreteras que antes no había, cambios en la economía de esas regiones, mejoras en comunicaciones, en fin, muchas instituciones de salud, culturales, de estudio, universitarias, que antes no existían. Me ha tocado ver cómo surgen en distintas partes del estado, ¿no? Tú en tu vida la has vivido me voy a escala de colores, ¿blanco y negro o grises? Mira, blancos, negros, grises, de todas matices, ¿no? Y ahí vas viendo como, dependiendo la circunstancia, el momento a cuál se acude. No, bueno, ¿qué te toca, no? A veces pues, hay más luminosidad, a veces hay menos luminosidad y hay que, navegar como van tocando las cosas, ¿no? Me encantaría conocer de tu parte con toda tu experiencia, todas también las visiones que tienes a futuro. ¿Cómo consideras que podremos impulsar un relevo generacional real? Mira, primero buscando los diálogos dentro de la generación con la gente que uno tiene afinidades, los diálogos que ahora podríamos llamar intergeneracionales. Esto es también conocer qué piensan, en mi caso, los jóvenes, y me parece que sería importante que los jóvenes también conocieran qué piensan los adultos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos hacer nueva política con nuevos perfiles si al final del día pareciera que las reglas han sido muy similares en el transcurso de los años? Primero hay que yo diría, para proceder en la vida, en cualquier actividad, pues hay que tener principios. Entonces, apegarse a esos principios, cumplir con esos principios, no atropellarlos. Esto me parece que es fundamental y esto es lo que te da también congruencia en cuanto a la apreciación que los demás puedan tener de ti o del mundo que rodea, ¿no? ¿Ahorita considerarías que permea como la incongruencia o que tenemos una falta de principios generalizada? Yo creo que en muchos casos no se identifican los principios que mueven a X grupo, a X persona, a algún colectivo, en fin. Yo creo que esto no siempre se percibe. Y es importante tratar de saber qué es lo que mueve a cada quien. Es importante también para saber cómo tiene uno que comportarse, si está uno de acuerdo, si no está uno de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, pues, en términos generales hay que pensar en que habemos iguales y habemos diferentes y que hay que, entender a los iguales es más fácil. Entender y entenderse con los diferentes no siempre es tan fácil, pero yo creo que tiene que uno estar abierto a aceptar que existen iguales y diferentes y que no puede uno tratar de imponer ni formas únicas de pensamiento ni formas únicas de comportamiento, ¿no? Si nos vamos, esto que nos mencionas a la arena política, pareciera que justo, o actualmente yo lo percibo de esa forma, a lo mejor mi percepción está errada, pero pareciera que justo en estas diferencias quisiéramos como imponer una sola manera de ver las cosas. No percibo que hay mucho diálogo, tampoco voluntad para crear consensos.
¿Será que mi percepción está errada o también ves No, algo mira, así? yo creo que las polarizaciones existen y van a existir, y qué bueno que existan en todo. Esto es una teoría científica, pues hay quien dice, yo veo el mundo de este modo y yo lo veo de este otro modo, una teoría filosófica, las posiciones políticas, los tratamientos médicos, hay quien te dice de este modo y hay quien no cree en eso, y pues tenemos distintas escuelas de medicina, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que empezar por aceptarlo, sí, que existe y que va a seguir existiendo la polarización. A mí me gusta el rojo y al de enfrente le gusta el azul y al otro le gusta el amarillo, y eso hay que aceptarlo. Ahora, lo que hay que hacer también es entender por qué se dan las cosas, y esto tiene que darse, este entendimiento tiene que darse a través del diálogo. Y esto en política es muy importante, que haya diálogos, no necesariamente para ponerse de acuerdo, es decir, no ponerse de acuerdo a fuerzas, sino, en fin, estar abierto a escuchar, estar tratando de entender el por qué se tienen puntos de vista distintos y aceptar que existen y existirán esas diferencias. Ahora, en algunas cuestiones, aun existiendo ciertas diferencias, pueden existir, yo diría generalmente existen, ciertas coincidencias. Entonces, caminemos o camínese en función de las coincidencias, y cuando esas estén ya cumplidas, pues a ver qué diferencias quedan. Y yo creo que esto en política es muy importante. Caminar en función de las coincidencias, y bueno, cuando haya diferencias, pues ya veremos qué se pueden superar, qué no se pueden superar por los principios de cada quien. Es decir, no todo el mundo tiene los mismos valores. Claro. Pero hay que aceptar que pues tú tienes unos, yo tengo otros, él tiene otros, y esto lo tenemos que aceptar porque además así se da la vida, no solo la política. Claro, y eso al final del día sería lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Y yo conforme te escucho, justo yo también considero lo mismo, es lo ideal, pero veo lo que tenemos enfrente, principalmente en quienes nos representan, y pareciera que ellos no lo están viendo. Por eso hay que insistir desde la posición que uno tenga en las actividades en las que uno se desenvuelva. Hay que insistir en el diálogo, primero en el diálogo, y desde luego pensar que algo que se tiene que erradicar es la violencia, es decir, la imposición por fuerza, ¿no? Eso hay que erradicarlo, ¿no? Sí, que también a lo mejor sería esta lógica de predicar con el ejemplo, porque de pronto a lo mejor nos puede pasar sin estar involucrados en el ámbito político, ser un ciudadano que estás interactuando con tus pares y de pronto no tener tampoco esa capacidad de dialogar sin ponernos pasionales o tomar como un agravio personal las diferencias. Eso, no tomarlo personalmente, y simplemente, bueno, pues tú ves las cosas de otro modo y hay que aceptarlo. A lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor tú estás equivocada, o a lo mejor ninguno estamos equivocados. ¿Tú esta filosofía del diálogo la fuiste aprendiendo y adquiriendo conforme crecías? ¿Te la inculcaron? Mira, yo siempre vi en la casa mucho diálogo en cosas familiares y en cosas no familiares. Siempre vi que había que escuchar a la gente. Yo creo que esa es una necesidad, es escuchar a los demás. Y siempre vi que había tolerancia, que también es un valor muy importante. Hablando ahorita que hablo un poquito de democracia, creo que algo que me ha gustado, no sé tu opinión respecto a esto, en los procesos ahorita pues preelectorales, ver las dinámicas al interior de los partidos y cómo es que ellos van teniendo métodos de selección para seleccionar, a la redundancia, a sus precandidatos, precandidatas. Me gustaría conocer tu perspectiva respecto a cómo se debería de manejar la democracia al interior de los partidos políticos, porque de pronto parece que siguen siendo como muy verticales, no sé, a lo mejor mi percepción, insisto, está errada, pero veo Morena y pareciera que es seguir lo que dice el presidente López Obrador, o veo el PRI, que ya inclusive lo denominan como el PRI de Alito, que eso a las nuevas generaciones definitivamente pues no nos encanta. Mira, yo creo que lo primero es cumplir con lo que se compromete uno a cumplir, que en este caso son los estatutos de un partido, las escrituras de una
una compañía. Lo primero que hay que hacer es cumplir lo que has ofrecido, a lo que te has comprometido a cumplir. Y luego, bueno, pues tiene que haber estructuras que te permitan, dígame, si estamos hablando de un partido político, pues estructuras que permitan hacer que se cumplan los principios del propio partido. No siempre los dirigentes respetan estas condiciones que se han comprometido a cumplir. No siempre las cumplen, en otras sí, desde luego. Y bueno, pues eso, ahí ya entra el carácter de la gente, entra la rectitud o no rectitud, y me refiero a rectitud en cuanto a que si te comprometes a cumplir, pues cumple, y si no cumples, pues no estás faltando a esa rectitud, a ese compromiso contigo y compromiso con los demás. Claro. En tu experiencia, ¿por qué será que los dirigentes en ocasiones no son quienes cumplen justamente con estos estatutos? Mira, a veces porque los dirigentes no cumplen, pero a veces los que no son dirigentes tampoco cumplen. Entonces hay que ver dónde está la falla. Hay que ver dónde está la falla y dónde se logra que sea pues yo diría la autoridad moral, por llamarle de algún modo, lo que prive en decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si un ciudadano que no está involucrado como tal en la vida partidista, no es militante, percibe que no se está cumpliendo como tal con lo que se menciona que se va a cumplir, ¿sí está en su derecho de exigirlo, aun y cuando no esté...? Está en su derecho de exigirlo, y en una institución política deben existir las instituciones en donde te permitan, digamos, exigir justicia, exigir rectitud. No siempre se cumple esto, pero yo diría que casi todas las instituciones políticas, casi todos los partidos políticos, pues tienen algún mecanismo de justicia, de exigencia de principios, etcétera. No siempre se cumplen, pero pues eso nos pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Es correcto, que de pronto por más que existen los mecanismos de exigencia, pues ahí están, pero luego tampoco... Bueno, ahí están los mecanismos internacionales que se dice que se han firmado acuerdos entre países, etcétera, y pues lo cierto es que el fuerte no los cumple como hacen que lo cumpla el que no es el fuerte, ¿no? ¿Por qué será esto? Pues porque hay muchos intereses, siempre hay presencias de intereses muy diversos, desde la forma de pensar para tener beneficios personales, desde hasta pues cuestiones ya de otro orden, donde un país le quita territorio o se apodera de cosas de otro país, ¿no? Qué lástima que el interés no sea el bien generalizado, ¿no? Que es lo que dice uno que siempre tiene por delante, ¿no? ¿Cómo le podremos hacer para que justamente sea ese el interés que mueva a todos, indistintamente todos los demás intereses que puedan haber? Mira, si vamos a la democracia, yo diría que el valor esencial de la democracia es la igualdad. Entonces, pero igualdad de todos, igualdad de oportunidades, igualdad en el ejercicio de tus derechos, el que puedas ejercitar todos los derechos que te reconocen, digamos, la Constitución nacionalmente, o los derechos de carácter internacional, pues tratar de ir teniendo también las instituciones o los mecanismos que te permitan cumplir primero todos los derechos que te reconocen, o exigir que todos cumplan aquellos derechos de modo que no te afecten y no te perjudiquen, es decir, que un tercero no te venga a perjudicar aquí a ti, ¿no? Claro. Sí, porque luego de pronto nada más reducimos la democracia a lo electoral. Va mucho más allá de lo electoral, y yo diría que si hablamos de democracia, pues habría que pensar en muchísimos derechos de carácter social. Entonces, derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a condiciones de vida adecuados, etcétera. Derechos económicos, sí. Es decir, ingresos fundamentales para todo el mundo, oportunidades de mejoramiento también, acceso a la cultura, acceso al deporte. Todo esto son derechos que tendríamos que estar con la capacidad de ejercitar en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido,
¿Has percibido alguna mejoría, un estancamiento? Mira, yo creo que hemos ido avanzando, es decir, cada vez se reconocen más derechos. En algunos casos, en el caso nuestro, en el caso mexicano, hay muchos derechos reconocidos a todos en el artículo 4 de la Constitución. No todos se pueden, si no todos se cumplen, o no todo mundo puede cumplir todos. Por ejemplo, se dice que hay derecho al trabajo en el 123 constitucional, y bueno, hay mucha gente que no tiene posibilidad de desarrollar un trabajo digno, un trabajo debidamente remunerado, si fuera el caso. Hay muchos trabajos reconocidos, por ejemplo, acceso al agua. Bueno, hay muchísimos pueblos o comunidades pequeñas donde no tienen garantizado el acceso a un agua de buena calidad, a servicios de drenajes y de disposición de aguas de desecho, acceso, como decía yo hace un rato, al deporte o a la cultura. Pues no todo el mundo tiene posibilidad de ejercer esos derechos. Lamentablemente. A la misma educación, en fin. Y yo diría que en lograr que todo el mundo pueda ejercitar esos derechos, pues deberían estar las prioridades de todos los gobiernos, ¿no? Y de todas las sociedades, no solo de los gobiernos, sino de las sociedades. Pero ¿qué pasa cuando justamente a ti como lector te vienen a proponer y sí pareciera que tienen esas prioridades, pero luego del dicho al hecho no se terminan ejecutando o planeando de acuerdo a ese cumplimiento? Pues sí, ahí tendrías que recurrir a los mecanismos donde tú puedas exigir que te cumplan. Y a veces esos mecanismos sí funcionan y a veces no funcionan, en cosas pequeñas y en cosas grandes. ¿Cuáles son esos mecanismos que consideras que no funcionan? Bueno, todo lo que pudiéramos llamar los aparatos de justicia, y me refiero a justicia no solo cuestiones penales y fraudes y estas cosas. Me refiero a que si tú te comprometes a hacer tal cosa en tales condiciones, pues que cumplas, esto es, que cumplas con eso que has ofrecido, ¿sí? De colaborar en algo, de hacer algo o de no hacerlo inclusive, ¿no? Claro. ¿Cómo podremos mejorar justamente eso, el sistema de justicia en nuestro país? Mira, entre otras cosas, con mejor educación, con educación de calidad, con que todo el mundo pueda primero cumplir los ciclos educativos obligatorios, que en el caso nuestro, en el caso mexicano, van desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Yo diría, un primer paso sería garantizar que todo el mundo pudiera cumplir con educación de calidad los ciclos obligatorios. Y luego también que si uno decide, si cualquier persona decide seguir en ciclos ya universitarios, posgrados, etcétera, o de capacitación, no necesariamente dentro de un esquema clásico universitario, capacitación para alguna otra actividad, pues que existan esas oportunidades para formarte con calidad en la actividad que tú decidas, ¿no? Conoces muchísimo el país, territorio no te falta. Así es. Y ahorita yo un reto que percibo principalmente en las generaciones actuales es que estamos manipulados por un algoritmo, principalmente en las redes sociales, donde estamos constantemente viendo lo que queremos ver y pensamos que nuestra realidad es representativa de la mayoría cuando no es el caso. ¿Cómo hacerles entender principalmente a los jóvenes que las mayorías sociales se construyen en el territorio? Mira, primero yo diría pensar que el mundo no está ni en una computadora ni en un teléfono, para empezar. Y que entre las muchas cosas que tiene uno que aprender, y yo diría, a mí me gusta mucho, es conocer el territorio. Desde qué está alrededor aquí de la manzana de la casa hasta cómo es el país, cómo es el terreno, si te gusta en Yucatán o si te gusta en Coahuila, es decir, cómo es decir, conocerlo, ver cómo se mueve la gente, qué ha hecho en tal parte o en tal otra. Yo diría conocer el territorio o conocer incluso
no solo el territorio nacional, sino el mundo hasta donde esto es posible, ¿no? Viajar por distintas partes, pero yo diría sobre todo moverte y ver que hay mucha gente. Y yo creo que la mejor enseñanza, en mi caso, por ejemplo, pues ha sido el contacto con la gente de muchas partes del país. Si tú vas a algún lado, ahí encuentras o que hay una gran realización artística o que hay un problema social muy grave, y si no fueras a ese lugar, es que puede estar aquí a la vuelta de la esquina, pues no te das cuenta simplemente que hay baches en la calle que nunca se han arreglado, ¿no? Sí, que si ahorita migramos esto a las campañas, que ahorita muchos inclusive están apostándole a estas campañas principalmente de aire y no tanto de tierra, es importante que también solicitemos que hagan estos despliegues territoriales para que conozcan, porque de lo contrario pareciera que solamente decides desde un escritorio y buscando tener aceptación en redes sociales. Y la otra cosa es ir a un lugar no es pasar por ahí, es decir, no es pasar en un coche por ahí, es también detenerte y ver cómo está la gente, qué hace la gente. Vas a encontrar muchas cosas muy importantes en arte, en artesanía, en cultura, en construcciones. Vas a encontrar muchísimas cosas en cualquier parte que vayas. Y vas a encontrar también, pues, muchas satisfacciones humanas, personales, sociales, económicas, políticas, y vas a encontrar también muchas carencias. Entonces, si no las conoces directamente y nada más te las platican, pues no es lo mismo leer algo que estar viendo cómo están las cosas en la realidad, ni las buenas ni las malas. ¿A ti te ha transformado recorrer el territorio mexicano? A mí me ha interesado mucho, me ha cambiado muchos puntos de vista, muchas visiones, y me parece que es algo fundamental. Esto es conocer gente y conocer el país, conocer el territorio. Ahorita hablamos de congruencia y también abordamos el tema de la incongruencia. Yo ahorita cuando pienso en incongruencia en el ámbito político, me es imposible no pensar en las alianzas en los partidos, donde veo un Morena aliado con un partido verde que dice que le importa el medio ambiente, pero no es del todo cierto, a un PRI con el PAN, pero aún con el PRD. ¿Qué opinión te merecen estas alianzas o a qué crees que respondan estas alianzas tan incongruentes entre sí? Mira, primero me parece que les falta un programa, es decir, ¿por qué te juntas o por qué se junta una organización con otra? Entonces, pues nada más por ganar una elección, pues puede ser, se me hace un objetivo muy, muy pequeño, muy chato, muy sin proyección. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando va a haber un acuerdo de organizaciones políticas, yo diría, es en base a qué programa, en base a qué principios. Porque siempre, digo, cuando hay un acuerdo entre dos, sean personas, sean empresas o sean partidos políticos, pues tiene que haber una finalidad, es decir, claro, ¿qué estás buscando? Es decir, ¿en qué te estás poniendo de acuerdo? ¿O en qué estás tú cediendo? ¿Y qué te están concediendo? Siempre, cuando hay un acuerdo entre dos, hay cesión, concesión, sea en un matrimonio o sea en un acuerdo político. Entonces, lo primero es saber cuál es la base de sustentación de ese acuerdo, ¿no? ¿Y cuál crees que sea la base de sustentación? En este momento no los veo. Yo creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, a mí me parece que algo que ha faltado en la vida política del país en los últimos tiempos es justamente las propuestas. Esto es el saber qué está pretendiendo, a qué está aspirando cada grupo, para entender por qué sí o por qué no se hacen tales o cuales acuerdos, ¿no? Sí, yo en muchas ocasiones he terminado de concluir que lo hacen simplemente en algunos casos mantenerse vigentes porque han ido reduciendo su tamaño, y en otros también por simplemente mantener el poder. Bueno, nada más que no lo dicen. Eso no se dice. Pero me parece que en todos los casos, en todos esos casos, hay otros objetivos y no los mencionan. Es decir, qué tipo de educación, qué tipo de crecimiento económico se busca, qué relaciones internacionales se pretenden. Yo diría que todo eso
seguramente podrían dar respuestas a muchas de estas cosas, pero como que las dejan de lado y me parece que serían las más importantes. Sí, y qué delicado, porque entonces estamos en este caso eligiendo algo que ni conocemos que hay detrás. Pues por ejemplo. Gran problema. Así es. Algo que también me gustaría conocer, bueno, desde luego que a mí no me tocó vivir los tiempos hegemónicos del PRI. Yo los he leído y los he escuchado y de esa manera he entendido que de pronto hay ciertos paralelismos o cosas que de pronto pueden ser un poco semejantes a lo que vemos actualmente. Y se ha platicado mucho de que estamos reviviendo el pasado y regresando a un régimen de partido hegemónico. ¿Tú percibes también esto? Yo no veo que estemos en ese camino. Okay. Y espero que no estemos en ese camino. Sí veo que pues varios de los partidos que fueron más fuertes están hoy mucho más debilitados. Pero pues vamos a ver qué dicen las próximas elecciones. Y las próximas organizaciones que puedan surgir también como partidos políticos hacia adelante. Esto se está continuamente renovando, ¿no? Entonces, ahorita unos aparecen, otros desaparecen. No hay nada dicho aún, todo puede pasar. Todo puede pasar y pues no sabemos por qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Aunque de pronto sí hay como tendencias o indicios que nos podrían decir como, híjole, este no es el Bueno, camino. hay partidos que evidentemente se ven con más fortaleza y otros que se ven con menos fortaleza y pues vamos a ver también qué dicen los electores. Es decir, en un momento dado, es decir, las elecciones que tenemos periódicamente, pues nos van dejando ver también cómo piensa la gente y qué partido puede tener o qué grupo puede tener respaldo, apoyo, simpatía y cuál pues lo gana, lo aumenta o lo disminuye, ¿no? Cuando un partido verbaliza y vocifera que está buscando ahora sí que tener la mayoría en todos los ámbitos, esto desde una perspectiva de la democracia y lo que realmente debiese ser, respetando los pesos, contrapesos, el respeto a las instituciones, a la división de poderes, ¿será esto un atento contra la democracia? No, al contrario, yo creo que un partido político que está presentando sus propuestas, que cree que son benéficas en términos generales y amplios, pues yo diría, trata de ser mayoría. Yo vería muy, muy absurdo que un partido, cualquiera que sea, diga yo quiero ser minoría. Están mintiendo. No, es decir, yo quiero ganar y quiero ganar todo, porque creo que soy el mejor. Hasta ahí, ¿no? Nadie puede llegar a decir, pues yo quiero participar, pero nada más quiero ganar un cachito aquí de esto, ¿no? Yo quiero ganar todo porque así puedo construir mejor el proyecto que estoy impulsando, ¿no? Claro, al final del día todos buscan eso en una elección, irse así con todo. Es, por eso. Y es un absurdo decir, pues yo estoy buscando nada más el 20% de los diputados, ¿no? Pues yo quiero el 100%. Sí, yo quiero la mayoría calificada. No los voy a alcanzar, o sí los voy a alcanzar, pero no puedes salir a invitarte a votar para decir, pues nada más tu voto nos va a alcanzar para muy, muy poquito, ¿no? Pero nos conviene eso como nación, que un partido o en este caso el Ejecutivo tenga control sobre ambas cámaras. Puede ser, es decir, según lo que hagan. Si hacen bien las cosas, pues qué bueno. Si esa mayoría se usa mal, pues qué malo. Por eso normalmente, pues no se dan votaciones del 100% para uno y del 0% para los demás. Por eso me parece que es sano en una democracia que haya mayorías y minorías y que haya equilibrios entre poderes, y me parece que esto es muy importante, que se respete, que se cuide y que se trate de fortalecer. Al final del día, ¿vale la pena conservar el poder a toda costa? Bueno, según lo que sea a toda costa. Si a toda costa es estrangulando al de enfrente, pues evidentemente no. También ningún partido va a decir, yo quiero participar para no ganar, para perder el poder. Si tengo el poder, no voy a participar para ver si lo pierdo en la próxima elección. Va a decir, pues los voy a tratar de conservar para seguir haciendo lo que creo que está bien. Ahora, ahí sí ya entra la valoración de los electores
decir, pues lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, y entonces o te premio o te castigo en una elección. Correcto. ¿Qué opinas de los clubs de Toby? Mira, pues ha sido un fenómeno de todas las sociedades en el mundo. Yo diría que qué bueno que poco a poco han ido cambiando y aceptándose que pues entren no solo mujeres, sino ahora haya LGBT, X, Y y Z, ¿no? Y me parece que esto es muy sano para la convivencia, para una convivencia sana en cualquier sociedad. ¿Ya has percibido cambios a raíz de esa apertura? Sin duda alguna, tanto en las legislaciones como en las políticas de acción afirmativa, yo diría en términos generales. Ahora, cuando toma uno las noticias en periódico, en la televisión, etcétera, pues bueno que todavía hay muchas partes donde esto no se acepta o incluso se agrede con violencia. ¿Por qué consideras que hay esta resistencia de pronto? Pues porque traemos costumbres, traemos ideas, porque el desarrollo ha sido en términos generales y en cualquier país, y yo diría que incluso a partir de muchas religiones son desarrollos machistas. México es machista. Mira, México, y yo te diría que el mundo, esto es, no conozco obispas ni arzobispas, por ejemplo, y si vemos el mundo musulmán, pues todavía con muchos rezagos. Muchísimo. Y bueno, yo diría que vamos avanzando. Al final de cuentas vamos avanzando porque se están reconociendo los derechos de todo el mundo. Claro, que debiésemos también justo, me gusta muchísimo que lo traigas a la mesa porque considero que hace falta, ¿no? Lo que no se menciona no existe y es una realidad. Así es. Y sobre los movimientos feministas más radicales en México, esto de la iconoclasia, ¿qué opinión te merece? Mira, yo rechazo la violencia en cualquier forma. Es decir, puede uno ser radical en ideas, radical en lo que se expresa, pero esto no quiere decir llegar a la violencia ni física, ni en el lenguaje. Es decir, yo creo que al contrario, es decir, si queremos construir, no podemos caer en ningún tipo de violencia. Pero, pues qué bueno que haya movimientos radicales, no solo feministas, sino en muchas otras cuestiones. Generalmente, diría yo, contribuyen a avances importantes en ideas de distinto tipo, en ideas económicas, en ideas filosóficas, etcétera, ¿no? Claro, que esto también aporta a nuestra vida democrática. Así es. ¿Cuál es el futuro de la izquierda en México? Mira, primero habría que decir que hay muchas izquierdas. Hay izquierdas electorales, hay izquierdas no electorales, hay izquierdas pues, que se identifican con ciertos principios o ciertas teorías políticas o ciertas teorías filosóficas. Entonces, es muy difícil decir, por ejemplo, tú si estás en la izquierda o yo no estoy en la izquierda. Es decir, ninguno podemos ser juez para decir izquierda o derecha. Eso no se da. No hay ninguna persona, desde luego, ni ningún organismo nacional o internacional que te diga este organismo por sus ideas si está en la derecha o si está en la izquierda. Yo creo que esas son autodefiniciones. Okay. Entonces a mí se me hace más importante definirte por los contenidos y no por la geometría. Uh-huh. Entonces, estás más por poner lo colectivo por delante del individual, estás más por poner solo lo individual. En fin, todo esto es lo que hay que tratar de entender, es decir, qué es lo que te está guiando, qué es lo que te está motivando, ¿no? Yo de niña, antes de comenzar a grabar, te platicaba que te conocí mediante historias. Uh-huh. Me platicaban muchísimo de ti. Y una historia que recuerdo con precisión fue aquella de lo ocurrido en el 88, con la caída del sistema. Yo crecí antagonizando muchísimo a Manuel Bartlett, lo sigo haciendo y me causa mucha impresión que esté ahorita en la Comisión Federal de Electricidad. Y me encantaría conocer cómo hiciste las paces con lo que sucedió en el 88.
Bueno, no hice las paces, diría yo. Esto es cuando en grupo, en conjunto, el grupo que nos tocaba coordinar ese movimiento, pues teníamos después del resultado oficial de la elección, teníamos que analizar qué teníamos que hacer, o irnos a nuestras casas o por dónde seguir, y lo que encontramos fue, pues, dado que hemos ensayado, hemos buscado ya todos los caminos legales y se nos han cerrado y no tenemos la fuerza para imponer cívicamente lo que creemos que tenemos razón, pues ¿qué nos queda? Entonces, pues el camino que encontramos para superar la situación fue: vamos a crear un partido político que nos permita seguir impulsando las ideas por las que hemos venido luchando. Y conforme yo crecí ahí, conocí esta historia. Yo tengo una curiosidad que me encantaría conocer de primera mano ahorita que tengo el honor de platicar contigo. A mí me la platicaban y me daba muchísimo coraje y me daba así como, ay, no es justo, un sentimiento de injusticia. ¿Tú qué sentiste esa noche, si lo pudiéramos nombrar en emociones? Y de esa noche yo te diría que apenas sabíamos por dónde andábamos, ¿no? Ok. Esa noche no fue el momento. Sí supimos que se había cancelado la información electoral, pero conforme pasaron los primeros días después de la elección, pues fuimos conociendo qué es lo que había pasado. Y fue entonces cuando pues dijimos, primero vamos a intentar todos los caminos legales que existen. Entonces se presentaron pues reclamos ante las autoridades electorales, ante las cámaras legislativas, ante la Suprema Corte. Todo eso se nos cerró, y habría que ver si el gobierno hubiera podido proceder solo a su gusto, no nos hubiera concedido ni un diputado, ni un senador, ni nada. Entonces también tuvo que conceder, okay, donde la evidencia era más que palpable, más que evidente, ¿no? Claro. Pero teníamos que medir cuáles eran nuestras fuerzas también, y pues lo que vimos era que había que seguir luchando. Es decir, que hay luchas más largas de lo que uno quisiera y de lo que uno piensa que pueden darse, y en eso es en lo que seguimos. Y yo diría que en muchos aspectos pues se sigue en eso. Es decir, hay muchas cuestiones que para muchos no están cumplidas, y por eso sigue uno empujando en el mismo sentido. Y si le pudiéramos poner nombre y apellido, eso que se siente conforme se lucha contracorriente, inclusive frente a la adversidad, ¿cómo se siente eso? ¿No llega la desesperanza de pronto, o el decir, híjole, ya quiero tirar la toalla, ya me cansé? Bueno, algunos tiran la toalla, otros no tiramos la toalla, y pues no es más que seguir en función de los principios que uno tiene y de las convicciones que uno tiene y de cómo quiere uno pues vivir, es decir, hasta dónde quieres vivir y cómo quieres vivir. Ahora sí que la definición de la resiliencia. Pues seguramente. Sí, definitivo, que siento que hoy en día como que hace mucha falta, ¿no? Pues sí, yo diría, a lo largo de la historia siempre vemos que a unos les sobran y a otros les faltan principios. Me gustaría también conocer cómo perdonar la traición y cómo mantienes viva la esperanza tras las traiciones. Mira, la traición no se perdona. Ok. La traición no se perdona. Ahora, no te vas a amargar porque no puedas apretar el pescuezo al traidor. Digo, esa es otra cosa. Entonces, pues, yo diría que el que traiciona, pues trae ahí una carga que seguramente lo molesta todos los días y todas las noches, y quienes no traicionan, pues yo diría que tienen una vida mucho más tranquila. Y cuando una traición se pueda sancionar razonablemente, es decir, de acuerdo a los principios, pues que se sancione. Entonces al traidor no se le perdona. Yo digo que no, y sobre todo yo creo que quien menos se perdona es el propio traidor. Sí, para empezar por ahí, empezamos, el que traiciona no se perdona a sí mismo. Yo creo que no. Siempre sabe que trae por ahí algo sucio, ¿no? Y en ese caso, entonces tú, a quienes están traicionado, aparte de no perdonarlos, sí los recuerdas. Sí los recuerdo,
sí me parece que cuando identificas a alguien que ha traicionado, pues no le vuelves a confiar. Digo, ahí sí. Claro. No hay que tropezarse 2 veces con la misma piedra, aunque uno se tropieza. Claro, así se aprende. Así se aprende también. Pero, pues, no los vas a borrar del mundo, ¿no? Te he escuchado mencionar que hace falta la presencia del Estado en varias regiones de este país. Y una vez, me puse a leer la perspectiva de Fernando Escalante sobre el rol histórico de los sindicatos y confederaciones como elementos clave en la presencia del Estado. ¿Cuál podríamos decir que es su papel actual, el de las organizaciones, los sindicatos y las confederaciones, en la pacificación y estabilidad del país? Bueno, al Estado le corresponde, entre otras muchas cosas, pues regular en cuanto a un Estado democrático, pues que no haya ventajas para unos y desventajas impuestas para otros, sino que todo mundo pueda desarrollarse de acuerdo a los principios aceptados por todo el mundo. Entonces, un Estado tiene que garantizar, por ejemplo, las libertades de asociación trátese de un sindicato, trátese de cualquier organización civil, ¿no? El Estado le toca regular que pues puedan ejercitarse esos derechos de asociación, por ejemplo. ¿Y a qué le atribuirías tú que hace falta la presencia del Estado en muchas regiones de esta nación? Porque el Estado, al final de cuentas, es el elemento que regula, que trata de que la ley se cumpla o busca que la ley se cumpla, que sanciona, así que tiene la capacidad de sancionar cuando se comete una falta o un delito. Entonces, esto hace falta. Hace falta presencia del Estado, por ejemplo, cuando faltan carreteras o faltan sistemas de agua o faltan sistemas de riego en una zona y que la persona, el particular o el pequeño grupo no tiene capacidad para poner una presa grande en un río. Bueno, sí. Pues ahí tiene que haber una intervención del Estado para decir, estos derechos de agua corresponden a tales comunidades, a tales regiones, aunque la obra la construya un grupo privado o el Estado mismo, pues tiene que regular todo eso. ¿Quién tiene derecho al agua? ¿Quién tiene, es decir, dónde hace falta una carretera? Y si la gente del rumbo no la puede construir, pues el Estado tiene que entrar ahí también para compensar esa carencia. Claro. En fin. ¿No consideras que las organizaciones campesinas deberían de ser las principales voces para la legalización de las drogas en México? ¿De las drogas? ¿Por qué las campesinas? Para dejar de criminalizarlas. Bueno, yo no diría que se criminaliza a las organizaciones campesinas. Yo creo que pues hay drogas que nos llegan de afuera, por ejemplo. Entonces lo que me parece es que tendríamos que lograr que en cada porción del país hubiera una presencia permanente tanto de la sociedad como del Estado. Esto es, que la sociedad y el Estado hicieran presencia en obras de infraestructura, en programas de creación de empleo, en programas culturales, y que las buenas actividades, mejor trabajo, mejor educación, mejor salud, y como digo, actividades productivas, pues fuesen erradicando, fuesen echando fuera, fuesen barriendo a los malos elementos, es decir, tráfico de drogas o cualquier otra actividad nociva, es decir, que las fueran echando fuera de esa porción y luego de la porción más grande y luego de la porción más grande. Y me parece que esto tendría que hacerse a partir de un plan bien diseñado, en el caso particular, de combate a todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero hay que irlos echando fuera a través de otras actividades. Esto es que no sea, el narcotráfico, la delincuencia, lo que ofrezca oportunidades a los jóvenes. Que sea la educación, que sea la cultura y que sea el trabajo bien digno y bien remunerado, ¿no?
Sí, que es ahorita muy triste como para muchos jóvenes, pues la oferta más atractiva lamentablemente es entrar en esas filas. Así es. Muy lamentable. Ya fui aquí poquito anteriormente respecto a tu niñez, pero me gustaría saber cómo viviste tu infancia para entender cómo logramos que los niños tengan una infancia como la que tuvo tu generación. Pareciera que ahorita a muchos les roban los sueños y les roban también la infancia meramente. Mira, no sé, yo creo que mi infancia fue como la de, pues, por lo menos la de la gente con la que yo traté, de mis amigos, de mi edad, de mi generación, pues yo creo que todos tuvimos una infancia, pues, razonablemente protegida y razonablemente alentada para que nos formáramos y nos superáramos, ¿no? Sí. Vía educación, vía actividad, vía convivencia también con la gente de la edad y pues compartiendo en lo que se va haciendo en la vida, es decir, de una generación en otra, es decir, tanto los que estaban por delante como los que venían por detrás, ¿no? Al final de cuentas acaba uno conviviendo con gente de un lado y gente de otro lado, ¿no? Claro. Aparte de los que están en la misma escala, en la misma generación, ¿no? Sí, y te lo preguntaba porque cuando platico con mis abuelas, tengo la gran fortuna de que sigan aquí conmigo, pues recurrentemente me mencionan, ¿sabes? Híjole, en mis tiempos salíamos a la calle, nos divertíamos, no era como ahora. Pienso también en mi infancia, que fue algo restringida, pero pienso en la infancia de hoy y digo, qué lamentable que hay muchas cosas en las que ellos estén privados por las circunstancias de factores externos que muchos padres no pueden tampoco controlar. Bueno, antes, en muchas partes, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México, pues uno jugaba en la calle. En la calle donde ahora, pues simplemente el tránsito de coches ya no permite que los niños jueguen en la calle. Es decir, ya estar pateando un balón en alguna calle, pues ya difícilmente te lo permiten los coches en cualquier parte de la ciudad. Entonces, bueno, pues todo eso va cambiando y hay que esos cambios se tienen que ir aceptando. Entonces tendría que haber también espacios, y esto es parte de lo que se tiene que trabajar y por lo que hay que buscar y luchar, pues que hay espacios para que los niños puedan patear un balón en cualquier, es decir, a la vuelta de la esquina. Claro. ¿No? Y a la vuelta de la esquina, así que no tengas que ir a 30 kilómetros desplazarte para poder patear un balón, ¿no? Claro, que es la realidad actualmente. Tienes que desplazar muchísimo para tener esa libertad. Entonces tendría que haber más canchas, no necesariamente profesionales, pero más canchas para patear un balón, para básquetbol, para correr simplemente, ¿no? Para patinar, en fin, todo eso tendría que haberlo también cada vez más en nuestras ciudades. Sí, como parte de la planeación del desarrollo urbano. Así es. Priorizar en espacios recreativos, accesibles. De convivencia, sobre todo, diría yo. De convivencia humana, ¿no? De convivencia social. Hace falta convivencia humana y social. Sin duda. Sin duda. Hay muchas ciudades donde no tienes dónde sentarte a tomar un café, ¿no? Para no ir más lejos, ¿no? También los cambios tecnológicos, los cambios en la forma de comunicarse, pues te van haciendo que se den cambios en tus formas de vida, ¿no? O en la misma vida, donde, no sé, pienso en las mujeres que tienen triples jornadas, se levantan muy temprano por la mañana, toman el transporte público, aparte muchas jornadas inclusive no remuneradas que han de decir, bueno, ¿y en qué momento convivo? No tengo ni siquiera espacio para convivir conmigo mismo, conmigo misma. Por eso hay que buscar también la igualdad en cuanto a que todo mundo pueda tener los tiempos necesarios para trabajar, pero también para atender familia y para atender las cuestiones personales, ¿no? Para ti, ¿quién es la mafia del poder? Pues no entiendo qué quiera decir eso, ¿no? Digo, hay mafias yo las mafias siempre las identifico con la delincuencia y no lo veo en el caso del poder. Yo también, si pasara este término, que para mí fue un constructo también con, pues un término muy rentable, por así decirlo, porque sí lo es y pues imagínate, ya lo estamos usando como algo coloquial, pero yo diría que actualmente es el crimen organizado, que azota a todos los rincones. Mira, hay crimen organizado o hay delincuencia en muchas partes,
no podría decir que en todas partes, pero hay delincuencias en plural, pues que se manifiestan en una forma, en otra. Entonces, pues esas delincuencias hay que combatirlas con la ley, ¿no? ¿La oligarquía es una mafia? Según lo que quieras ver como oligarquía, es decir, ¿qué quiere decir exactamente eso, ¿no? Pues sí, dependiendo del término y la definición que cada quien le emplee. Así es. Calderón presumía su guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto su pacto por México, López Obrador sus abrazos y no balazos, pero al final del día el resultado es el mismo, ninguno ha logrado pacificar al país. Tú que has recorrido el territorio mexicano, ¿cómo reconstruimos el país, pero de abajo hacia arriba? Mira, en el caso de la delincuencia, yo vuelvo a decir, me parece que hay que diseñar un plan. Un plan quiere decir objetivos, quiere decir tiempos, quiere decir recursos que se asignan, responsables, rendición de cuentas. Entonces tendríamos que pensar en un plan para erradicar la delincuencia, para disminuirla, primero frenarla, disminuirla y erradicarla, y qué hacer en cada porción del país y qué toca hacer a cada quien, es decir, qué toca hacer a los cuerpos policíacos, qué toca hacer a la sociedad, qué nos toca hacer en la manzana o en la cuadra donde vivimos, es decir, cómo podemos advertir que haya presencias indeseables aquí enfrente o al lado nuestro. Entonces, todo esto tendríamos que pues vaciarlo en un plan y ejecutarlo. Y según se fuera cumpliendo, pues ir viendo, pero rendir cuentas, sobre todo a mí me parece que esto tendríamos que hacerlo nacionalmente. No es fácil, no será fácil, no sería fácil, pero me parece que esto es lo que habría que hacer para erradicar la delincuencia. ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad? ¿Estrategia? Pues entre otras cosas, yo diría que un poco de voluntad y el proponerse hacer las cosas. Entonces, voluntad política, diría yo, para decir, pues, esto lo vamos a hacer así. Ahora, se han hecho intentos en los últimos gobiernos, en las últimas administraciones, y yo diría que las últimas han repetido lo del anterior. Entonces, si repites lo que ya falló, pues lo más probable es que te vuelva a fallar. Entonces, me parece que esta es una de las razones por las que no hemos logrado erradicar con éxito la delincuencia. Entonces, tendríamos que ver que así como se ha hecho no ha funcionado, pues hay que tratar de hablar con quienes estudian este tipo de fenómenos, hay que tratar de valorar lo que se ha hecho, qué resultados realmente se han obtenido, por qué no se han logrado tales o cuales cosas, qué habría que hacer, preparar, no sé, tener mejor inteligencia, como ahora dicen, sí, mejor investigación, quiénes pueden contribuir a esto, recurrir a las experiencias nacionales, internacionales, a los medios académicos, a los medios policíacos también, que pues en muchos casos saben hacer bien las cosas. Entonces todo esto habría que hacerlo, primero discutirlo, ponerlo en el papel y luego echarlo a andar. Justo en eso de lo primero que debemos hacer, a mí me angustia muchísimo porque no veo siquiera que existe esta autocrítica como un mea culpa, como querer cambiar el rumbo tomando en consideración que no ha funcionado lo que se ha empleado. ¿Cómo le hacemos para nosotros las futuras generaciones que las vamos a encabezar, para lo que se dice coloquialmente, aguantar vara? Para decir, ¿sabes qué? Vamos a aguantar mientras esto va, pues con la esperanza de que termine en un mejor puerto, pero cuando constantemente vemos que eso no está sucediendo y no hay siquiera intención de que suceda. Bueno, yo te diría, primero insistir en, si uno cree que lo que se dice, lo que se hace está bien, pues seguir insistiendo en ello. Luego, pues tratar de encontrar quién piensa igual, con quién se tienen afinidades y tratar de empujar con más fuerza, es decir, siempre empujan más dos que uno. Entonces, tratar de crear yo diría una masa de opinión que te permita pues ir ganando conciencias y ganando voluntades para que las cosas se hagan de otro modo. Yo creo que no hay otra forma, ¿no?
y aprovechar todas las oportunidades y todas las trincheras que uno tenga para tratar de insistir en que, bueno, pues este es un camino mejor que el que se ha seguido, ¿no? Los jóvenes deberíamos en ese caso seguir tu ejemplo de organización, de convocar, de hacer una lucha en colectivo para Pues reformar. no ejemplo mío, ejemplo de muchos, de trabajar juntos, ¿no? Sí, pero desde luego lo decía en el sentido de, pues claro que nos has dejado ese ejemplo y que sí se puede reformar. Yo digo que sí se puede. Sí. Hay que insistir nada más. Nos has demostrado que y a sí veces se puede. no se logra, pero hay que seguir insistiendo. No desistir. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos construir un México en donde cuna no sea destino? Que lamentablemente es la realidad de muchísimos mexicanos. Pues es el gran trabajo que tenemos todos por delante. Esto es lograr que haya mejores condiciones de vida para todo el mundo y que pues realmente podamos todos salir adelante, ¿no? Sí, siempre teniéndolo presente, ¿no? Como es una realidad, porque de Así pronto es. muchos están debatiendo de eso de la movilidad social, no es cierto. No es verdad que quienes nacen pobres están destinados a morir No pobres. están destinados, pero yo diría que entre todos tenemos la obligación de crear las condiciones para que a todo el mundo le pueda ir bien, ¿no? Que todo el mundo pueda soñar y pues tener movilidad social. Bueno, y salir adelante, ¿no? En todos sentidos. ¿Recuerdas el momento en el que desististe de buscar la presidencia de la República? Yo nunca busqué la presidencia de la República. Ah, no. Yo siempre busqué un cambio en el país. Ok. Y si en ese cambio yo podía contribuir siendo candidato, pues es otra cosa. Es decir, la presidencia por la presidencia no te lleva a ningún lado. Es como quien dice, yo quiero estudiar política y lo que quiero es ser diputado. Pues estás perdido totalmente. Eso se acaba en 3 años, en 6 años. ¿Y cuál era tu objetivo de llegar a un cargo público? Nada más tener un cheque quincenal o de qué se trata, ¿no? Va mucho más allá de eso. Va más allá de eso. Entonces tú más bien dijiste, bueno, si no es mediante esta vía, lo haré desde Pues otras. desde las trincheras que tienes. Yo tuve oportunidad de ser candidato 3 veces, lo traté, no se pudo, pero yo sigo en lo mismo. Y reconoces que ha sido clave en mantener la paz y la estabilidad en momentos cruciales de nuestro país. No, yo creo que ese ha sido tarea y logro de muchísima gente. De muchísima gente. Esto no es un logro individual ni nada que se le parezca. Una duda que tengo es si consideras que sacrificaste tu causa por la estabilidad democrática. No, yo sigo empujando la misma causa y yo no he sacrificado nada. No. No. Pero siempre has buscado la estabilidad democrática. Siempre he buscado el avance de la democracia. Algunos dicen que fuiste traidor por no pelear el fraude, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2006. ¿Qué opinas de esto? Perdón, yo creo que se peleó, en mi caso se peleó en todas las formas que fue posible, de acuerdo a lo que veíamos quienes tomábamos decisiones. Y yo no veo ninguna diferencia entre el llamar a formar un partido en 1988-89 a ocupar las calles de la Ciudad de México. Es decir, ¿dónde está el cambio en la forma? Es decir, yo no veo que hayan asaltado el poder. Yo no veo que hayan tomado el poder en 2006. Se aguantaron con el resultado electoral como nos aguantamos en el 88. No veo la diferencia. Y es muy cierto. Cada quien al final del día lucha conforme cree que es mejor hacerlo. Así es. Y nosotros, hablando de luchas, ¿qué podemos hacer los jóvenes, los ciudadanos que no nos vemos o sentimos representados con los liderazgos actuales? Pues buscar los liderazgos que los puedan representar y organizarse para participar en aquello que quieran participar. O sea, debiésemos de humanizar nuevamente el servicio público. Pues sí, y exigir en todo caso que se cumplan con las obligaciones que se tienen desde el servicio público y con el servicio público, ¿no? ¿Este fue el México que soñaste hace 35 años? No, hay mucho que cambiar y por eso yo, pero sobre todo muchos, seguimos empujando para que se pueda dar un cambio realmente en las condiciones de vida del país y en las condiciones del país mismo como tal. Esto es una mejor presencia
en el concierto internacional y un mejor reconocimiento también en este concierto internacional. ¿Y consideras que hay futuro en la oposición actual? No sé qué pretendan en el futuro quienes están en la oposición como tales. Esto es, yo creo que, es decir, una oposición política a lo que, es decir, yo quiero pensar con racionalidad que lo que quiere buscar es dejar de ser oposición. Claro. Sí. Entonces, si no, pues no entiendo para qué andan ahí. ¿Qué andan haciendo? En tantas danzas, ¿no? ¿Y ves justo que estén como tratando de dejar de ser oposición? Tratando, sí, que lo logren, no lo sé. Todo es posible en una elección. Y si tú podrías recomendarles algo, no sé, en el sentido del proyecto de Nación, bueno, que yo hasta la fecha desconozco si hay un proyecto o no, como que no entiendo muy bien. Yo primero querría conocer los proyectos de Estamos quienes están contendiendo políticamente. Sí, como que pareciera que no hay. Vamos a ver qué bien. No sé, yo percibo que saben muy bien qué no quieren, pero no saben exactamente qué es lo que quieren. Pues sí, esperemos que nos digan qué quieren. Pues digo, para saber cómo votar. Exacto, sí, en todos los sentidos. ¿Por qué votar, no? Sí. Ahorita platicamos un poco de la polarización y concluimos que pues, puede ser sana hasta cierto sentido, ¿no? Sin que esto sea algo sectorial o sea muy extremo. Pero al final del día, lo que percibo, insisto, puede estar errónea mi percepción, es que sí estamos polarizados como sociedad y me parece algo muy lamentable. Y en ese contexto de polarización es que me gustaría conocer tu opinión sobre cómo construir las grandes mayorías colectivas por las que tanto has luchado que existan. Mira, yo creo que se está dando una polarización pretendiendo de los dos lados que haya un pensamiento único. Me parece que esa polarización no lleva a una conclusión sana. Entonces yo creo que lo primero es abrir el diálogo y, como decíamos hace un momento, pues abrir el diálogo, ver dónde hay coincidencias, que seguramente las hay. Yo no creo que nadie quiera una mala educación, una mala salud, en fin. Sí. Entonces, seguramente en algunas de estas cuestiones puede caminarse juntos y luego ya cuando eso se logre, que tengamos la mejor educación, la mejor salud, las mejores comunicaciones, pues a lo mejor después hay desacuerdos, seguramente habrá otros desacuerdos, pero ya hemos avanzado un trecho, ¿no? ¿Cómo puedo llegar con esta lucidez a los 89 años? Por favor, compárteme la receta. Eso sí, no sé si sea lucidez o no. Pero... Claro que sí. Hubo mucho sudoku, leer mucho. Necesito saber, por favor. No, pues nada, seguir en lo que andas. En lo que te apasiona. En lo que te gusta. No, pues voy a seguir con mis luchas y mis pasiones. Órale, Ojalá sí me vea en 60 años. Y aquí nos veamos. Sí. Y que regresemos. En 60 años. Bueno, espero llegar así de luz y a lo mejor ni me acuerdo. No, que sí llegue a los 89 y ya ni sepa dónde esté. Sí te vas a acordar. Hablando de acordar y recordar, ¿cómo te gustaría ser recordado en la historia política de México? Pues nada más con una persona congruente, ¿no? Que dijo lo mismo que hizo, ¿no? Que no hubo contradicción. ¿Y hay alguna decisión o posición que hayas tomado a lo largo de tu carrera que hayas reconsiderado con el tiempo? No que yo recuerde. Ay, qué dicha. No que yo recuerde. ¿Hay alguna asignatura pendiente para Cuauhtémoc Cárdenas? Seguir en lo mismo. Esa es la asignatura. Seguir. Seguir. Y seguirás siempre. Así es. Qué dicha de verdad poder haber platicado contigo. Es un día que voy a recordar siempre. Gracias, Mariana. Un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ojalá se nos dé volver a platicar. Cuando quieras. Y que sea en un mejor contexto, con un México mejor como el que soñamos. Órale. Muchísimas gracias. A ti.